Nos acompañan en esta mesa Mercedes Marco del Pont. Mercedes es economista de la UBA y magíster en Desarrollo Económico de la Universidad de Yale. Además de haber sido diputada nacional, entre otros cargos se desempeñó como presidenta del Banco Nación y presidenta del Banco Central. Preside la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo, FIDE, cuyos informes son muy interesantes y recomiendo prácticamente consultarlos. También está Arnaldo Bocco. Arnaldo es licenciado y doctor en Economía. Fue presidente del BICE del Banco de Inversión y Comercio Exterior y director del Banco Central de la República Argentina. Tiene además una extensa carrera docente en diferentes instituciones y actualmente dirige el Observatorio de Deuda de la Universidad Metropolitana de los Trabajadores de la UMED, cuyos informes seguramente podrán seguir a través de la página de la UMED y en los diarios, aunque sean pocos, que los explican y difunden. Y por último, Eduardo Rinesi. Eduardo es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, es máster en Ciencias Sociales de Flaxo y doctor en Filosofía por la Universidad de San Pablo. Tienes más títulos que Boca, prácticamente, Eduardo. Es docente de varias instituciones, ha sido autor de numerosos libros y fue director de Desarrollo Humano de la Universidad de General Sarmiento y rector de dicha casa de estudios. Les propongo a los panelistas y a ustedes una exposición de 15 minutos aproximadamente. A los 13 pasaré el papelito de rigor y ya le damos la palabra entonces a Eduardo Rinesi. Bueno, muchas gracias por la invitación. Una alegría volver a ver a los viejos amigos acá en la Flaxo. Yo quería hacer un comentario sumamente general, introductorio, sobre el interés que tiene un título como el de esta mesa en el contexto de un encuentro sobre este asunto más general que presentaban recién los colegas, Estado y políticas públicas. El título, digo, la vuelta del neoliberalismo. Siempre es interesante pensar qué quiere decir una expresión que dice la vuelta de una cosa que empieza con neo. Es decir, la vuelta de una cosa que a su vez supone una vuelta. Neoliberalismo alude a alguna cosa que se agrega a una cosa anterior a la que llamamos liberalismo, que algo debe tener que ver con la idea de la libertad o con la defensa de la libertad. El neoliberalismo es la vuelta, pero no la vuelta igual, la vuelta siempre cambiada, las cosas nunca vuelven igual. Y entonces lo llamamos neoliberalismo. Pero ahora es el neoliberalismo el que vuelve. Y recién nos explicaba Daniel y me resultó muy interesante eso. Vuelve el neoliberalismo, pero a su vez el neoliberalismo no vuelve por primera vez. Y Daniel explicó que hay un neoliberalismo 1, un neoliberalismo 2 y un neoliberalismo 3. Entonces estamos ante la vuelta de una vuelta de una vuelta. Y eso me parece que plantea un interesante problema, filosófico diría incluso. Voy a ponerme pomposo, el problema de la repetición, ¿no? Un problema que conocemos bien, lo voy a decir más filosófico todavía. El problema de la repetición y la diferencia. De lo que se repite siempre en la historia y de lo que cambia cada vez que algo se repite en la historia. Es un tema que todos conocemos bien. Lo hemos leído en un texto extraordinario que es el 18 Brumario de Luis Bonaparte de Carlitos Marx. Lo hemos leído en un contemporáneo de Marx, quizás el otro gran pensador sobre la cuestión de la repetición, después de Hegel, que es Kierkegaard, en ese texto precioso que se llama De la repetición. Es una especie de ficción filosófica en la que un profesor de filosofía, de nombre muy gracioso, llamado Constantin Constantius, chiste de Kierkegaard obviamente, intenta probar empíricamente la tesis de que la repetición es posible en la historia y en la vida. Y entonces vuelve a una ciudad donde en un viaje anterior le había pasado muy bien, que es Berlín. Vuelve a los mismos restaurantes, vuelve a los mismos teatros, vuelve a escuchar al violinista que toca abajo del puente de Brandenburgo, pero resulta que ahora el violinista está viejo y desafina, los restaurantes le sirven la comida fría. Nunca hay repetición, dice Kierkegaard. La repetición es imposible. Es imposible cuando la buscamos y se produce casi por azar cuando no la buscamos, ¿no? Eso lo recoge nuestro lenguaje cotidiano. Hay dos expresiones en nuestro lenguaje cotidiano que a mí me resultan muy interesantes. Una es la que
solemos usar después de pasarla bien en una noche con amigos, que comimos rico, el vino estaba bueno, la velada fue deliciosa, y cuando nos despedimos de nuestros amigos decimos que se repita. Y la otra es la que solemos decirle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros pueblos, después de que se mandaron una macana, después de que cometieron un error, después de que asistimos a algún crimen espantoso, levantamos el dedo índice y decimos que no se repita. Y ambas frases son interesantes porque ambas frases piden en realidad lo imposible. Nunca se repite la velada igual de linda que la primera vez. Si nos forzamos a volver a invitar a nuestros amigos, seguro que la comida nos sale menos rica, seguro que el vino no está tan bueno. Y si nos empeñamos en que las cosas no se repitan, seguro que se repiten de nuevo. Que los pueblos no aprenden la lección, que no es verdad que los errores del pasado pueden ser puestos a la cuenta de un aprendizaje colectivo de la humanidad. Nos gustaría ser más hegelianos de lo que podemos ser. Temo que estamos condenados a ser más trágicos que hegelianos. Y algo de eso sabe la música popular argentina, algo de eso sabe el tango, que no en vano tiene el verbo que da título también a esta mesa, el verbo volver, tan presente. Se vuelve todo el tiempo en el tango, pero cuando se vuelve no es lo mismo. Se vuelve con la frente marchita, se vuelve pero ya nada es igual, se vuelve pero el mayordomo solo nos reconoce por la voz, se vuelve pero ¡ay! Mirá lo que quedó, ¿no? Distinto, para otro congreso tengo preparado una pequeña tesis sobre la milonga, porque en la milonga, a diferencia del tango, sí hay repetición perfecta, ¿no? Borges en su magnífica milonga de los hermanos Iberra dice: y así de manera fiel conté la historia hasta el fin. Es la historia de Caín que sigue matando a Abel. Es extraordinario, ¿no? Para Borges, que no es un pensador de la historia, sino de la eternidad, la repetición es plena, cabal. Caín no vuelve a matar a Abel, lo sigue matando desde hace una eternidad, ¿no? Nunca dejó de matarlo y nunca dejará de matarlo. En Borges hay eternidad, no hay historia. Como acá estamos pensando en la historia, el neoliberalismo 1, el neoliberalismo 2, el neoliberalismo 3, tenemos que preguntarnos qué queda y qué cambia entre las distintas experiencias de eso que llamamos neoliberalismo, que me parece que en efecto, como se decía en la mesa anterior, nos lleva a pensar en la década final del siglo anterior y nos lleva a pensar atrás de esa década, en los años de la última dictadura. Nos lleva a pensar, sugería yo, en los modos en los que el neoliberalismo, que contiene a la palabra liberalismo en su propio nombre, pero que le agrega ese neo para decir que es otra cosa, piensa el problema de la libertad. Quizás, dicho en términos mucho más rústicos y mucho más torpes de lo que correspondería, uno podría decir que la idea de liberalismo piensa la idea de la libertad política de los ciudadanos, sobre todo bajo la forma de lo que la filosofía política clásica del siglo XIX llamó la libertad negativa, es decir, la libertad de los ciudadanos frente a los poderes que pueden amenazarla, que pueden avasallarla, a la cabeza de los cuales la gran tradición liberal siempre puso el poder temible y terrible del Estado. Mientras que el neoliberalismo en general tiende a pensar la libertad también contra el Estado. También es un antiestatalismo el neoliberalismo, como lo es de manera muy general el liberalismo político clásico, pero ahora para pensar la libertad de los actores de las fuerzas económicas, la libertad de las fuerzas productivas siempre amenazadas de ser sofocadas por las restricciones y por las burocracias y por las... ¿no? Yo creo que ahí nos encontramos con uno de los temas que hoy constituye un desafío de nuestras ciencias sociales, ante esta nueva vuelta del neoliberalismo, ante este neoliberalismo al que asistimos en la Argentina y en toda la región. Me parece que ahí hay un asunto sobre el que seguir pensando, o sobre el que volver a pensar con mucho rigor, que es el problema de la libertad, de los modos de la libertad, de las formas en las que pensamos, en las que fue pensada a lo largo de la historia de la democracia en América Latina, el problema de la libertad. Y el problema de la libertad nos lleva entonces a lo que acabo de decir, al problema de la democracia también. Cuando recién decíamos la década de los 90 y más atrás la de los 70, hay una diferencia obvia entre esos dos neoliberalismos. Uno de ellos fue una experiencia llevada adelante bajo una forma de represión
autoritaria, dictatorial. La otra fue llevada adelante en un contexto que solemos llamar democrático. Y hoy eso vuelve al centro de los debates. Juan Carlos tomaba recién la provocación, la boutade, como se dice, de un notorio y querido e inteligente periodista y politólogo, amigo de Allende, pero que no se privó de enojarnos mucho a todos nosotros cuando hace un mes o 2 meses escribió un artículo que todos leímos sugiriendo que estamos ante una nueva derecha democrática y obligándonos a preguntarnos, yo diría, no tanto si esa frase es verdadera o es falsa, sino en qué preciso sentido de la palabra democracia puede sostenerse esa frase para que no sea de una extraordinaria calidez. ¿En qué preciso sentido podemos decir que la nueva derecha, nuevamente neoliberal que gobierna hoy en la Argentina, puede ser calificada de democracia? Y pensar entonces los modos en los que se pensó la democracia a lo largo de las últimas décadas en la Argentina. Lo que quisiera decir, lo voy a decir necesariamente muy poquitos minutos, porque ya temo la inminente llegada del cartelito amenazador con el número 2. Entonces lo que voy a decir es brevísimo. Y apenas para situar como un problema que me parece que nuestras ciencias sociales, nuestra sociología política, nuestra teoría política, nuestra filosofía política, hoy tiene que pensar ante esta nueva vuelta de este neoliberalismo número 3 ahora, que me parece que nos plantea una gran cantidad de desafíos conceptuales, teóricos y políticos. ¿Cómo fue pensada la democracia en la historia latinoamericana y en la Argentina en las últimas décadas? Yo diría, para decirlo muy rápido, de 5 modos sucesivos. Primero fue pensada como la forma de un orden. Así la pensaron los militares golpistas de 1976. Hoy vale la pena volver a leer los discursos de Jorge Videla, se lo puede hacer gracias a la internet, es muy fácil volver sobre ellos. Vale la pena leer lo que decían los militares golpistas de 1976 sobre la palabra democracia, que usaban mucho, que usaban para hablar bien de ella, no para hablar mal de ella, y a la que identificaban con una forma del orden que se oponía a 3 enemigos principales: la corrupción, el desorden y el populismo. Así pensaba la democracia como orden, la dictadura del 76 al 83, y vale la pena preguntarse si ha desaparecido acaso esa representación de la democracia de las representaciones de la derecha autoritaria, entonces y ahora de nuevo gobernante en la Argentina. Después la democracia fue pensada como una utopía durante los años de lo que se llamó la transición, durante los años de lo que llamamos el alfonsinismo, para nombrar con esta palabra no el pensamiento de un individuo, sino el de una época. Y allí la democracia como utopía, como puerto de llegada de un proceso hacia el cual había que transitar, se identificó con una forma de la libertad liberal o negativa, la libertad de los ciudadanos frente a los poderes que podían amenazarla, y entre ellos, en primer lugar, frente a los poderes de un Estado que se nos representaba bajo la forma monstruosa del Estado represivo que queríamos dejar para siempre atrás. Después tuvimos una década neoliberal, el neoliberalismo 2. La década menemista, digámoslo para decir de nuevo también con este nombre, mucho más que el pensamiento de un individuo, el pensamiento de una época que incluyó no 2, sino 3 periodos presidenciales. Donde la democracia se pensó no ya como orden ni como utopía, sino más bien como rutina, asociada a una idea de libertad, pero de libertad de los factores de la economía, a cuya importancia eventualmente se debían subordinar las libertades políticas en las que se había pensado en la década anterior. Todo eso estalló por el aire, lo sabemos bien, en la Argentina con mucha espectacularidad. Los modos de transición de esa década final del siglo pasado neoliberal a los 3 primeros lustros de este siglo, de características muy diferentes en casi toda la región, fueron distintos en los distintos países de la región. En la Argentina fue muy espectacular, fue muy sonoro. Y durante esas jornadas muy espectaculares y muy sonoras, que no cubrieron un espacio de tiempo demasiado grande, yo diría que entre el último mes del 2001 y los primeros 4, 5, quizás 6 meses del 2002, no mucho más, asistimos en la Argentina a una cuarta forma de pensarse la democracia. La democracia, yo diría, como espasmo participativo, muy breve, muy intenso, muy entusiasmante,
donde la idea de libertad no era ya solamente la idea de libertad negativa de los liberales, sino también la idea que en la filosofía política se llama de libertad positiva, es decir, de libertad para participar, reconquistar algo del propio destino individual y colectivo en la discusión entre todos, en la discusión asamblearia, en la discusión que teníamos en todas las plazas, los parques, los cafés, los clubes, las fábricas recuperadas, los centros de estudiantes, las capillas. La idea de libertad como libertad para participar. Y finalmente me parece que hay que apuntar una quinta idea de libertad, que es la idea de libertad que caracteriza en la Argentina y me parece que en buena parte de los países de la región a los gobiernos de los 3 primeros lustros del siglo XXI, donde yo diría que la idea que dominó sobre la libertad es la idea que parte de entender que ningún individuo puede ser libre en un país que no es libre. Es decir, la idea de libertad que entiende al sujeto de la libertad no como los ciudadanos, sino como ese sujeto colectivo que es el pueblo. Una idea de libertad que se puede identificar con lo que en nuestra lengua política corriente solemos llamar autonomía o soberanía, y que se realiza no a expensas del Estado o en contra del Estado, sino a través del Estado y gracias a él. Podríamos dar ejemplos diversos de esto en muchas de las políticas públicas impulsadas por los gobiernos de esos 3 primeros lustros del siglo XXI, tanto en la Argentina como en otros países de la región, pero déjenme decir que ahí hay una idea de libertad sobre la que me parece que las ciencias sociales, que creo yo que pensar un poco en este asunto durante los años durante los cuales este asunto fue un asunto fundamental de las agendas públicas, hoy no deberían dejar de pensar. Y entonces me parece que en esta vuelta del neoliberalismo, en esta vuelta de una experiencia que en efecto ya acumula 2 fracasos, como decía recién Daniel, en décadas recientes, me parece que hay que preguntarse por esta palabrita, por este concepto, por esta idea de fondo de la idea del neoliberalismo, atrás del neo y atrás del ismo, por la idea de la libertad que hoy me parece que está en todas sus formas en peligro en la Argentina. Está en peligro la libertad republicana, es decir, la libertad como cosa pública de un pueblo defendida por un Estado que hoy ha decidido abandonar cualquier idea de autonomía o de soberanía. Está en peligro la idea de libertad como libertad positiva o libertad democrática para participar en la cosa pública en un país en la que cualquier reunión en la plaza pública es respondida con gas pimienta y a los palazos. Y está en peligro incluso la forma más elemental de libertad negativa o liberal en un país donde volvemos a tener presos políticos, persecuciones, asesinatos realizados desde arriba del aparato del Estado. Entonces me parece que recuperar la idea de libertad y pensar con qué noción sobre la libertad pensamos y enfrentamos esta nueva vuelta de un pensamiento que en efecto, como decía Juan Carlos hace un rato, es profundamente antidemocrático, incluso cuando alguna de los sentidos en los que la palabra democracia fue articulada a lo largo de este último medio siglo en la Argentina puede y le da de hecho una entidad distinta de la que tenían los gobiernos de las dictaduras que conocimos. En ese sentido, vale la pena preguntarse cuál de las ideas sobre democracia que mencioné en mi rápido listado anterior es la que recupera la actual experiencia neoliberal en la región. No sin duda la idea de libertad como utopía, de democracia como utopía, no sin duda la idea de democracia como aspiración a una participación popular deliberativa y activa, no sin duda la idea de democracia como vocación por la autonomía y la soberanía nacional. Me parece a mí que la idea de democracia como orden contra el desorden, contra la corrupción y contra el populismo, y en el mejor de los casos, pero incluso esto a regañadientes, porque ya hay que empezar a escuchar cómo dicen que para qué elecciones cada 4 años, que si no será mucho, que así no se puede gobernar. A regañadientes digo la idea de la democracia como rutina institucional. Frente a esa idea tan pobre de la libertad y de la democracia, me parece que las ciencias sociales tenemos la tarea de tratar de contribuir con nuestra reflexión crítica a un mejor desarrollo de los debates públicos que nos debemos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Le damos ahora la palabra a Mercedes Portugal. Bueno,
Buenos días. ¿Se escucha? ¿Sí? Más o menos, ¿no? Hola. Bueno, un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Me encantaría ser tan poética como Eduardo y poder invocar algún tango o alguna milonga. Me toca la economía y tengo que confesar que también cambié el libreto escuchando a mis colegas en su intervención anterior. Y entonces simplemente, discúlpenme la desprolijidad a lo mejor en la exposición, pero quiero plantear algunas reflexiones en 15 minutos que a lo mejor también plantean matices respecto a algunas de las cosas y polemizan un poco respecto a algunas de las cosas que veníamos conversando. En primer lugar, transmitir una enorme preocupación que me acompaña ya desde hacía mucho tiempo, y sobre todo cuando tuve más tiempo para mirar quizás con un poquito de distancia lo que fueron estas etapas de décadas ganadas, décadas largas ganadas en la región, en muchos de los países de la región, y advertir cómo muchas de las rémoras del neoliberalismo no habíamos podido removerlas. Plantear también, y me quedo con muchas de las cosas que fue diciendo el Beto Quevedo en su intervención, ¿no? Porque cuando él hace referencia a lo que era la agenda de los años 50, lo que era la discusión sobre la teoría de la dependencia, lo que era la discusión acerca del desafío del desarrollo en contexto de intercambio desigual y todo lo que planteaba la teoría de la dependencia, era un capitalismo totalmente distinto al que se está viviendo ya desde hace largas décadas a nivel mundial. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo enorme, no solamente para interpretar el pasado, este presente, sino también para pensar y repensar agendas del futuro. Esta lógica del capitalismo que nosotros, los economistas y cada vez más a nivel académico, se denomina como la fase de la financiarización, que no se puede entender quizás si no es a partir de pensar el capitalismo de posguerra, de lo que se llamó la época dorada del capitalismo en términos de crecimiento económico, en términos de participación de los trabajadores en la distribución del ingreso, en términos de transformaciones con mucho avance en materia distributiva, que algunos académicos hasta plantean como el quiebre, ¿no? Esta idea calequiana de que la paridad distributiva que se alcanzó hacia mediados de la década del 70 para el capital fue insuficiente. Y yo siempre tomo esta idea de Anwar Shaikh, que me gusta mucho, para entender lo que está pasando, pensemos en la lógica de la ganancia, y la lógica de la ganancia del capital. Y hay que visualizar claramente que hay muchas rupturas que se van sucediendo a partir de mediados, fines de la década de los 70, en este proceso de globalización a nivel mundial. Que hay muchas visiones o abordajes que van planteando distintos ejes fundamentales que despliegan este avance de las finanzas por sobre la economía productiva, pero básicamente el consenso está en eso, que desde fines de la década de los 70, principios de los 80, al capital la rentabilidad no se nutre de la economía productiva, sino que crecientemente se nutre de la acumulación financiera. Y que ese proceso no fue espontáneo. Yo acá quiero hacer una salvedad. El neoliberalismo como teoría y práctica que habilita el proceso de financiarización. El neoliberalismo hoy es el eje fundamental que sostiene
a nivel del debate conceptual el proceso de financiarización a escala global. Y en esa discusión, que hay mucho de decías vos de antiestatismo, ¿no? Dijiste antiestatalismo, que es más lindo, antiestatalismo. Claro. En realidad también ahí hay un punto de quiebre, porque el neoliberalismo dice estados pequeños, pero cuando uno ve la realidad de lo que ha pasado a nivel global con los países, las economías centrales, en realidad los estados no se han achicado, los estados han crecido en términos de dimensión y de producto. Lo que ha cambiado es que el Estado, lejos de este discurso que no se mete, que es el mercado, el Estado se ha metido fuertemente. Los aparatos estatales son los que habilitaron este proceso de financiarización. Y lo habilitaron interviniendo en la desregulación financiera, interviniendo en la apertura de las cuentas capital. Lo habilitaron forzando un deterioro creciente de los trabajadores en la distribución del ingreso, flexibilizando condiciones del mercado de trabajo. Lo habilitaron deteriorando y debilitando la capacidad de organización de los trabajadores, de las organizaciones sindicales. Lo habilitaron con las privatizaciones, lo habilitaron con el desmantelamiento de programas que hacían al estado de bienestar. Pero ahí estuvo el Estado actuando en forma permanente para que la capacidad de conducir el proceso económico pasara fundamentalmente al capital. Y no al capital productivo, sino fundamentalmente al capital financiero. Esto me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando uno marca hitos en este proceso de la financiarización, hay dos. Uno quizás es la dislocación productiva, la conducta de las multinacionales que dicen, basta, a ver muchachos, 50% esta paridad distributiva no la queremos. Y empieza a dislocar su producción a nivel global y maximizar su ganancia aprovechando ventajas fundamentalmente de bajos salarios, pero de otras normativas. Y el otro hito tiene que ver con la apertura de la cuenta capital. Digo, no es posible, y perdónenme porque yo voy a poner mucho énfasis en el tema de la apertura de la cuenta capital, porque creo que nosotros a nivel de la heterodoxia no hemos discutido lo suficiente la incidencia que tiene la apertura y la liberalización de la cuenta capital en los procesos de financiarización. Son un hito fundamental. No hay financiarización si no hay desregulación de las cuentas al ingreso y salida de los capitales que van a maximizar su ganancia a escala financiera. Está muy estudiado a nivel académico. A mí me llama la atención esta creciente esquizofrenia que hay entre lo que es la propuesta y las recomendaciones del Fondo, del Banco Mundial, etcétera, y los trabajos que ellos han realizado a nivel de sus cuerpos técnicos, demostrando esta ya indisimulable vinculación que existe entre apertura financiera, desigualdad y crisis permanentes de la economía mundial. Entonces, este es un punto porque tiene que ver con qué cambió del neoliberalismo. Y si uno plantea humildemente esta visión del quiebre que se da con el neoliberalismo como mascarón de prueba de lo que es el avance de la financiarización a nivel global, todos estos episodios últimos, y ahí tomo algunas de las cosas que planteaba Daniel, de lo distinto que se discutió mucho cuando fue el tema Brexit, cuando fue el tema de Trump, con todos estos procesos que se están dando de reacción frente a la globalización, por derecha, todos por derecha. Y ahí entonces aparece esto, bueno, el fin del neoliberalismo, apareció mucho esa discusión. Yo la verdad que como estoy obsesionada con la financiarización, ya se dan cuenta los que me conocen, decía, en realidad no ha cambiado nada. Cuando uno ve quiénes son los equipos que convoca Trump, cuando uno ve cuáles son las decisiones que plantea Trump bajo su discurso del proteccionismo, el proteccionismo
y el cierre de las economías nacionales es muy previo a Trump. Ya venía inercialmente a partir de una economía mundial que está atravesando una crisis de insuficiencia de demanda desde hace mucho tiempo y que ha llevado a que el comercio mundial crezca la tercera parte de lo que crecía antes de la crisis del 2008. Entonces, esta crisis del 2008 genera, en esta etapa post-crisis, un proceso de insuficiencia de demanda crónica y de natural e inevitable desaceleración del comercio y de crecientes tendencias proteccionistas. Pero la financiarización sigue vivita y coleando. Cuando uno advierte que hasta Trump empieza a eliminar o a tratar de desregular algunas de las tibias regulaciones que había planteado Obama en su gobierno. Ojo, el negocio financiero sigue hegemonizando el funcionamiento de la economía global. Y cuando uno mira entonces en perspectiva lo que fueron, por ejemplo, los 12 años del kirchnerismo, yo siempre reivindico esto de lo que significó, a veces hasta les diría intuitivamente por parte de Néstor y de Cristina Kirchner, haberse plantado frente al proceso de financiarización. Pero no nos engañemos. Cuando yo a veces veo que se dice ahora realmente empieza la agenda neoliberal del gobierno de Macri. El gobierno de Macri dio el puntapié inicial en diciembre del 2015 hacia este brutal ingreso en una fase de financiarización cuando decide desregular todo. Yo el otro día hace unas semanas estaba en una mesa que me invitaron el día de sobre los 40 años de la reforma financiera de Martínez de Oz. Y uno de los expositores que estaba conmigo recordó algo que yo la verdad que no lo tenía, que Martínez de Oz en un reportaje que le hacen, le preguntan cuál es la principal decisión de política económica que ellos han tomado, y Martínez de Oz dice la apertura financiera y la reforma financiera bancaria de liberalización de las cuentas. Y entonces inevitablemente recordé que a Macri el año pasado, cuando le hacen la misma pregunta, contesta: la principal decisión fue la eliminación del cepo, dígase la desregulación de la cuenta capital al ingreso y salida del capital. O sea, yo quizás porque lo viví, y sé cómo funcionan estos capitales, pero ese fue el núcleo duro del avance neoliberal en los primeros días de gestión de Macri. La liberalización absoluta de la cuenta capital que nos está llevando a este proceso de valorización financiera a través de la acción del Banco Central, el endeudamiento que viabiliza como parte de esta lógica que inevitablemente nos lleva a perder soberanía. Es la palabra, Eduardo, soberanía es la palabra que tenemos que discutir a la hora de mirar lo que está ocurriendo y sobre todo de proponer a futuro cómo se están erosionando grados de libertad, de soberanía reconstruidos durante los últimos, la década larga del kirchnerismo. Entonces, yo creo que que esto da para seguirla, pero entonces me quedo con lo último que plantearon varios de mis colegas y que anoté: técnicas sobre la política, dijo Beto, ¿sí? Nosotros tenemos la obligación no solamente de tener la capacidad de interpretar cuáles son los fenómenos de la economía mundial, cuál es la lógica de este capital con este proceso de financiarización que viene para largo y que hace que ya no importe tanto si no hay demanda, porque el capital tiene garantizada su rentabilidad en la esfera financiera. Hay que pensarlo, hay que pensar el rol que tienen las empresas multinacionales en todo este proceso. Esta idea de inversión externa como salvadora y no como lo que está generando es, en muchos casos, los procesos de primarización, pero sobre todo de creciente vulnerabilidad y dependencia externa.
nos hace pensar la integración regional inevitablemente en economías tan extranjerizadas como la Argentina y el Brasil. ¿Quién hace la planificación? ¿Los estados o las hacen las multinacionales? Entonces, yo creo que tenemos la obligación desde la academia de plantear estos interrogantes y de plantear agendas hacia adelante. Pero también tenemos la obligación, y eso tomo lo de García Linera, esa frase de García Linera de decir, la academia tiene que salir a la calle. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto de la política? Tiene que ver con esto de la política, porque, insisto, podemos hacer unos diagnósticos fantásticos, un tomo 2, un tomo 3, acerca de lo que habría que hacer para reconstruir un proyecto nacional de desarrollo inclusivo, pero si no hay legitimidad política, ojo, van por la desacreditación del Estado, y nosotros necesitamos mucho más Estado para lidiar con estas condiciones tan perversas del funcionamiento del capitalismo a nivel global, que se han reinstaurado muy rápidamente en la Argentina, y que lo que genera quizás más desazón es cómo han avanzado en esta batalla del discurso, esta batalla de la subjetividad, esta batalla del relato. Entonces, creo que nuestra obligación es reflexionar en conjunto, pero sobre todo ver cómo eso lo articulamos con el trabajo político, con los actores que necesariamente necesitamos incorporar, consensuar para avanzar en una agenda superadora y no morir en el intento. Bueno, gracias. Gracias, Mercedes. A Marta. Bueno, buenos días. Un agradecimiento muy especial a los organizadores, que siempre han tenido en cuenta la posibilidad de invitarnos a una mesa como esta, y un agradecimiento a mis colegas de panel que me van a ahorrar un buen tiempo, y yo venía con una idea que ahora la multiplico, digamos, sobre todo porque arrancamos con música y el primer punto es a mí el neoliberalismo como simbología de una foto de la realidad me hace muchísimo ruido. Yo creo que para los investigadores, ni pensar para los economistas, es casi un espacio de confort, porque te sentaste ahí y disparás. Compartiendo todo lo que dijo Mercedes, yo creo que estamos viviendo una etapa que vale la pena, como lo está haciendo las ciencias sociales en el mundo, replantearse si estamos viviendo un neoliberalismo o si eso ya está agotado como descripción de una realidad, y estamos viviendo una etapa que es absolutamente distinta. Porque yo recordaba, y no quiero competir con la lista de títulos de Eduardo, pero mi formación más importante yo la tuve en Flaxo Quito, del cual fui estudiante y después investigador, y en esa época, digamos, cuando empezó a surgir, recordé cómo arrancó el neoliberalismo en su estado duro. Fue David Rockefeller que le dio un grant a la Universidad de Chicago para que formara gente de los que hoy llaman mercados emergentes, que era el tercer mundo de aquella época, y se formaron muchos argentinos, algunos de los cuales ocuparon cargos importantes en la dictadura, y otros chilenos, que los más estilizados, que existen hasta el día de hoy, siguen yendo a Chicago, estudian las mismas cosas, etc. Adaptados. Yo creo que el mundo cambió muchísimo entre los años 70 o 60, cuando empezó ese grant de la Fundación Rockefeller a Chicago, y la situación de hoy. Porque el capitalismo a nivel mundial, como lo describe muy bien Mercedes, es un capitalismo que funciona de manera totalmente distinta. Y entonces ahí vamos al tango, pero en este caso volver. El capitalismo hoy funciona con una categoría que a nosotros nos cuesta mucho reconocer, que es una categoría de renta. No trabaja con la categoría ganancia. El capitalismo financiero trabaja desde hace mucho tiempo, décadas, construyendo sobre la base de la acumulación de renta financiera, que es una ganancia extra que se pone en el bolsillo por las condiciones particulares con las que opera.
Y por una razón, porque tiene la posibilidad de crear algo que el resto no puede hacer, que produce bienes o servicios, crea dinero. Entonces, el primer punto es ese proceso de financiarización que llevó a una revolución tecnológica, que llevó a esto que este filósofo italiano que es tan creativo, digamos, Bifo, Bruno Berardi, llama la etapa del simio-capitalismo, por la construcción de simbología con activos intangibles que tienen un poder gigantesco en la construcción de símbolos y en la construcción también de poder a través de las industrias hoy dominantes en el mundo, que no necesariamente son las industrias tradicionales, sino son industrias productoras de información, son industrias productoras de software, son industrias productoras de redes sociales, que son las que en realidad han tomado un valor muy grande. Pero además, combinado con el proceso de dominio del capital financiero a nivel internacional, tienen la posibilidad de determinar otros aspectos que son la forma particular que en determinadas circunstancias, que son en las crisis, se apoderan y convierten ese dinero ficticio que crean los derivativos o crean este invento de papel. Creo que el peor favor que le hizo a la economía, digamos, la academia, fue haber incorporado a los matemáticos y a los físicos cuando empezaron a estudiar matemática y no a estudiar economía. Entonces nos inundaron de fórmulas, de expectativas racionales y una cantidad de cosas donde la macroeconomía se diluyó y empezó a estudiarse modelización precisamente para hacer más eficiente el proceso de generación de flujo-ganancia en el sistema mundial. Ahora, en el sistema mundial, la construcción de estos símbolos que se convierten en dominantes tanto en la esfera económica como en la esfera política y en la esfera cultural, trabajan también sobre la categoría renta, porque cuando se establecen cadenas distributivas que hacen al dominio de ciertos sectores, le crean menos importancia al productor y le crean mucho más importancia a la cadena, porque la cadena va detrás de la plusganancia, que es la renta. Entonces, lo que se estudió en la economía clásica, que era la renta del suelo, tanto diferencial 1 o 2, motivada por el cambio tecnológico, o la renta absoluta, y después la renta financiera, que era una derivación tan presente en la historia de la Argentina, digamos, es lo que hoy determina los movimientos de capitales en el mundo. Y además, ese capital, con esa renta, también determina cómo se apropia del capital físico, porque sigue siendo la construcción, digamos, simbólica del dinero, que se multiplica. A veces escucho políticos, economistas, ¿sabe cuánto dinero en el mundo hay sobre los activos productivos? 18 veces. Bueno, ese justamente es el papel del dinero, es crearlo mucho más veces que el soporte productivo que puede tener, hasta un punto que lo determina muy bien la crisis del 2008. Y voy a hacer una pregunta. Cuando viene la crisis del 2008, que se derrumba el mercado a partir primero de la caída de Bear Stearns en el 2007 y después de Lehman Brothers en el 2008, uno se pregunta qué pasó, que se cayó a partir de hipotecas de mala calidad. Bueno, la consecuencia es la foto 4 años después. Miramos qué ocurrió, y ocurrió que el grueso de los bancos que sobrevivieron, que en realidad no son bancos, son compañías de bolsa estilizadas que operan en mercado de capitales, ¿con cuántas propiedades se quedaron en Estados Unidos? Que fue el salvataje que se hizo a las familias, entre comillas, por parte del Estado, que inyectó la liquidez para que los bancos se pudieran prestar entre sí, pero los bancos se quedaron con las carteras que teóricamente nadie podía pagar, porque la gente no podía pagar las hipotecas. Entonces iban a mi casa y me decían: mire, usted que tiene una hipoteca, pagó 1 año y medio, pero ya hace 6 meses que no paga, yo le propongo que usted siga siendo el propietario dentro de 30 años, pero me siga pagando a mí, que soy el nuevo propietario de su hipoteca, y ahora la pongo en actividad. 12 millones de hogares pasaron a los bancos. Entonces, los bancos convirtieron un capital ficticio sobre la compra de activos básicamente dibujados para, después de ese momento, quedarse con un
capital físico y un stock de flujo de dinero provocado por el pago de rentas de esas 12 millones de familias, o 10 u 8, que van a seguir pagando a lo largo del tiempo. Entonces, el mundo básicamente extrapola, esto bien decía Marcel recién, de la financiarización a otros aspectos. Entonces, el gran debate, y ahí es donde yo creo que la Argentina se inserta, es, señores, estamos teniendo empresas donde su gran preocupación es tener la máxima tasa de ganancia, y particulares individuos que en la Argentina ya hicieron su precalentamiento en la dictadura con la patria financiera, donde fueron a la etapa de especulación en bicicletas que se fueron creando no solo en ese momento, hay otros periodos históricos, pero en ese y en este de este momento. Entonces, primer punto, no descartemos de analizar la renta, porque la renta es tremendamente importante. El segundo es la estructura. La estructura, esto afortunadamente hace un poco más de un mes que en el Congreso de Economía de la Universidad de Quilmes, cuando me tocó intervenir en el Centro Cultural de la Cooperación, insinué un poquito lo que voy a decir ahora, que lo voy a hacer mucho más simple. Hoy la economía argentina convive en 4 economías, que son totalmente distintas unas de otras, que no necesariamente son coincidentes, pero son funcionales. Hay una economía de base capturadora de renta, que la integra el sector agropecuario, el sector minero, el sector petrolero y la banca, petrolero, gasífero, la banca, y un sector, digamos, que tiene capacidad de establecer condiciones para obtener sobrevida después de las políticas que aplicó el gobierno en la desregulación de los mercados, en la eliminación de las retenciones, en la creación de subsidios encubiertos a ciertos sectores de esa producción, y genera un conglomerado, digamos, cuyo gran objetivo, cuando se fija el gas en boca de pozo, o toda la cadena que distribuye después la energía, lo lleva a los hogares y que aumentan las tarifas, es un proceso de generación de renta que termina distribuyéndose a lo largo de 2 actores, que son la empresa distribuidora y el productor en la boca de pozo. Entonces son capturadores de esta renta, que son la que va a perder los jubilados o el salario a quien no pudo acomodarlo conforme a la inflación. Y bueno, creo que ese sector, digamos, es uno de los sectores ganadores de este modelo. Hay otro sector ganador de este modelo, que son las empresas más avanzadas, son las empresas modernas, las integradas, donde la macro le pesa relativamente poco porque están muy internacionalizadas. Si el crédito es caro, se endeuda en el exterior; si el crédito es barato, se va a endeudar acá y te va a usar todas las líneas de bajo costo, que ya no están más, digamos, para poder financiarse, que facturan y colocan toda su producción en el exterior. Son empresas generalmente algunas nacionales, otras internacionales, y creo que ese sector, digamos, es un sector emergente, muy protegido por el gobierno a partir del emprendedurismo, pero integra empresas pequeñas, medianas, grandes, muy grandes, incluso aquellas que supuestamente valorizan más que las grandes empresas en la bolsa, como es el caso de Mercado Libre o ahora Despegar.com, toda una cantidad, digamos, de construcción simbólica de un capitalismo que opera de manera distinta al capitalismo tradicional. Y después están los relativamente perdedores, que son los sectores tradicionales, la industria, el comercio, a quien sí la macro le impacta, sí le impacta el costo del crédito, le impacta la existencia del crédito, le impacta la existencia del mercado, le impacta la existencia de salarios, le impacta el mercado interno, le impacta cómo se mueve la demanda en el mercado interno, y ese es un sector perdedor, porque es un sector industrial quien debe competir contra la importación y debe competir también en un mercado cada vez más chiquito, donde probablemente se ve con menos crudeza que en otras ocasiones, porque según los datos de la FIP, 52% del consumo está concentrado en 2 millones de hogares, que es la clase, digamos, alta con mayor capacidad de compra. Si bajo un poquito más, estoy en una distribución tan desigual del ingreso que en realidad me va a mover también una parte importante del consumo, la clase media alta, que obviamente tracciona una caída más morigerada del consumo cuando el sector obrero o el sector sindical u otros sectores de la sociedad empiezan a perder capacidad de compra. Esos sectores son grandes perdedores por 2 motivos.
pues no pueden competir en un mercado cada vez más chico, no pueden competir en un mercado donde sus consumidores tienen menos capacidad de compra y tampoco pueden competir contra producción importada que se importa a precio dumping y que no pueden ni siquiera presentarse ante el Estado porque el Estado no les reconoce ninguna defensa de la producción local. Ese es un sector perdedor. Y luego está el, digamos, que genera la cuarta economía, que es esta economía popular, esta economía de autoempleados, esta economía social, pero no en el sentido de la cooperativa organizada, que aunque puede estar en este sector, sino en aquel sector, digamos, que básicamente integran los movimientos sociales, que dependen de muchos casos de un subsidio del Estado, y el Estado lo mantuvo, digamos, incluso lo acrecentó. Pero cuando a 1 y 2 le va muy bien, como le va ahora, a 3 y 4 le va muy mal. Y entonces los sectores que están en la cúspide se apropian estructuralmente, básicamente, de esa ganancia extraordinaria que provoca esta forma del capitalismo. Entonces, cuando el gobierno tomó las decisiones que tomó, esta cosa, digamos, de haber arreglado con los fondos buitres, de abrir la economía, de abrir la cuenta capital, digo, hay una consecuencia muy lógica. No fue exitoso en la lucha contra la inflación, tiene dentro del Banco Central una bomba de tiempo que funcionará en la medida que el capital internacional siga atendiendo los compromisos que la Argentina coloque en el exterior, que ayer hubo un congreso encubierto de una que representa a los bancos que operan comprando deuda nacional, que es la revista Latin Finance, y donde evidentemente es esta cosa de los mercados, vamos a acompañar el gobierno 6 años, de tal manera que uno diría, bueno, ¿qué ocurre en ese contexto? Digamos, la banca internacional tiene a su mejor cliente, que es la Argentina, porque la Argentina emite deuda, es el mercado emergente que más deuda emite en el mundo, es a su vez emite el doble que el segundo, que se alterna entre China, Arabia Saudita y Egipto. Cada mes va siendo la Argentina el doble de estos mercados emergentes, y además, en el último informe lo sacamos, Argentina paga entre 3 y 2 puntos más que el promedio de América Latina, digamos, entre el que menos paga en América Latina y el que más paga en América Latina, que son el que menos Chile y el que más Brasil. Nosotros estamos pagando una tasa de interés por encima entre 2 puntos de Brasil y 3,5 puntos arriba de Chile. Digamos, evidentemente, si hay alguien que protege a la Argentina son los mercados, a quien la Argentina le colocó 150.000 millones de dólares y 80.000 nuevos en prácticamente 20 meses, le genera un gran negocio a un mundo que estaba muerto, porque en realidad no colocaba deuda en América Latina y no colocaba en la Argentina, y a su vez logró un pacto, precisamente creo que en el último tramo de Obama, entre el gobierno argentino, a partir del momento del pago de los fondos buitres, en donde evidentemente esa situación está allí. Que justamente lo que creo que vale la pena remarcar es que todo esto construye un sostenimiento precario de una situación donde el déficit comercial seguirá agigantándose y el déficit público probablemente no se controle en su totalidad. De tal manera que la deuda va a ser por mucho tiempo el gran alimentador de este sector, pero también es el gran alimentador de la fuga de capitales. En los datos nuestros, la fuga de capitales está en el orden de casi 70.000 millones de dólares, si sumamos la fuga amplia, atesoramiento, pago de servicios y regalías al exterior, hasta el turismo, que es realmente el sistema más irracional que uno pudiera considerar, donde la Argentina se está endeudando para financiar casi 880 millones de dólares mensuales para pago de turismo al exterior, que es más o menos el promedio de ahora, o en el verano arriba de 1.000 millones por mes. Entonces, lo que digo es, hay en este esquema macroeconómico, además del neoliberalismo, que es la visión de acercamiento que se hace muchas veces desde la economía para pensar las políticas públicas, la Argentina volvió a un esquema tradicional de generación de rentas. Y precisamente en la construcción de las políticas de salida
para pensar la reindustrialización de la Argentina, para pensar la reestructuración del mercado interno, para pensar el grado de incorporación de trabajadores en un mercado formal y desarmar este sector de la economía popular que en realidad es funcional a los bajos salarios que paga el sector formal. Se necesita atacar eso precisamente, atacar la financiarización, atacar la renta especulativa, atacar los sectores en donde se forma esa plusganancia que termina luego atesorada en el exterior con los fondos que la Argentina hoy se calcula en el exterior no menos de 300.000 millones de dólares y que generan una irracionalidad en el ahorro doméstico para financiar una expansión hacia el futuro. Bueno, creo entonces el liberalismo es un espacio cómodo, pero como diría Saskia Sassen, la mundialización, la globalización nos lleva a golpearnos un poquito la cabeza y decir qué hay detrás de este nuevo esquema de neoliberalismo. Y hay un concepto más tradicional de renta, mirala como la miraba Ricardo, mirala como la miraba Marx, como la miraba los economistas posteriores, Rafa, distintos autores que llegaron a conclusiones mirando con mucho cuidado cómo se manejaba el mundo de la generación de los beneficios que después terminan en pocas manos. Muchas gracias.